Estimadas y estimados estudiantes, sean ustedes muy bienvenidas a la sesión número 8, en la cual trataremos la determinación del tamaño de muestra en poblaciones finitas e infinitas. Para comenzar, la determinación del tamaño de la muestra y los elementos que la componen, la primera pregunta que nos podríamos y nos deberíamos hacer: ¿por qué calcular el tamaño de una muestra? Ya que aparecen 4 elementos fundamentales: la velocidad, el costo, el tiempo y el concepto de censo. Respecto a la velocidad, las muestras pueden estudiarse con mayor rapidez que las poblaciones, debido a su tamaño, debido a la sistematización y la individualización de cada uno de los elementos. En cuanto al costo, el estudio de una muestra es infinitamente menor en términos de costo que sería el estudio de la población completa. Respecto al tiempo, toma menos tiempo de estudio. Y en cuanto al censo, en la mayoría de las situaciones, el estudio de una población es imposible de efectuar bajo los modelos tradicionales que nosotros conocemos. Por lo tanto, ¿por qué calcular el tamaño de una muestra? Tenemos al menos 4 razones que nos permiten responder de manera muy adecuada a esa pregunta. Pues bien, vamos con la muestra de poblaciones finitas. Un ejemplo de población finita sería clientes de una empresa determinada, por ejemplo, Ripley, París, etcétera, de retail. Es decir, los clientes de una empresa de retail. Tenemos un número claro, acotado, y por lo tanto a partir de ello podemos trabajar, porque tenemos entonces una muestra finita. Recuerden ustedes que la muestra infinita son aquellos componentes de esta muestra que se encuentran dispersos en un amplio espectro donde no conocemos el límite final. O bien es una muestra muy grande y por lo tanto, si bien conocemos el final, es lo suficientemente grande para considerarla infinita. Entonces, retomando, para ello tenemos una fórmula. Y la fórmula, como describe la lámina, busca calcular el n pequeño, que es el número de elementos. El q corresponde a la probabilidad en contra, o sea, 1 menos. La probabilidad a favor. Error de estimación sería la e. El n grande, el universo. Es decir, si se aplica la fórmula que acabo de esbozar, al menos en los elementos constitutivos individualmente, podremos entonces conocer cuál sería el n número de elementos si aplicamos correctamente cada uno de estos conceptos y lo llevamos a la muestra que aquí aparece. En el caso de las muestras infinitas, tal como lo dije hace un momento, que por ejemplo pueden ser los peces de mar chileno, o una muestra lo suficientemente grande para ser considerada infinita, tiene conceptos, al menos en lo que se refiere a la detección de variables, similares. Tenemos el nivel de confianza, la probabilidad a favor, probabilidad en contra, número de elementos, errores de estimación. Es decir, si aplicamos todos estos conceptos en función de la fórmula que se nos presenta, entonces vamos a tener éxito en este cálculo del n pequeño para hacer la distinción en términos de sonido. En la siguiente lámina entonces podemos ver que el tamaño de muestra para un grupo tiene dos grandes caminos: la variable cualitativa, que es una proporción, la variable cuantitativa, que es una media. Y a su vez cada una se divide en población desconocida y población conocida. Entonces, resulta fundamental saber y conocer
y por lo tanto lograr identificar antes de todos estos elementos respecto del tamaño de muestra para un grupo dónde estamos. Variables cualitativas, variables cuantitativas. Y después de eso, población conocida, población desconocida, y generamos la aplicación respectiva. Y ahora la nomenclatura es conocida y por lo tanto es posible de aplicar sin mayor dificultad. Ahora, si volvemos al tamaño de la muestra para dos grupos, tendríamos que entonces distinguir, cuando hablamos de variables cualitativas para dos proporciones, una variable cuantitativa para dos proporciones. Es decir, nuevamente tenemos estructura. Tamaño de muestra para dos grupos en este caso sería variable cualitativa para estas dos proporciones y una variable cuantitativa que serían las dos medias. En definitiva, si se identifican todos y cada uno de los elementos en términos conceptuales y luego se ingresan a la fórmula que puede ser calculada ciertamente a partir de software, a partir de aplicaciones, a partir de planillas Excel u otros sistemas de automatización que incluso pueden ser creadas vía programación por nosotros, entonces nos van a colaborar en el proceso del cálculo, que es lo que para efectos prácticos es lo que se necesita en esta asignatura. Ahora bien, dentro de este concepto aparece, y lo nombré de alguna forma, el, el tamaño de la muestra, las consideraciones que tenemos que tener y las dificultades que esto va mostrando a lo largo del desarrollo. Primero, el margen de error que tolerará el investigador es fundamental para determinar el tamaño de muestra. Por lo tanto, el primer elemento, margen de error que tolerará el investigador. Y por cierto, este concepto de que el investigador debe tolerar, en realidad supone que el mandante trabaja de manera consecuente con lo que se le pide y conoce los temas que están discutiendo. Por lo tanto, el margen de error es fundamental. Segundo, el margen de error luego está asociado al nivel de confianza deseado. Y ese nivel de confianza, por ejemplo, si estamos trabajando con algunos estudios de opinión pública, social, bueno, entonces vamos a tener que buscar la forma, a partir de distintas preguntas, distintos análisis del discurso, en fin, el nivel de confianza que desearemos dadas las características particulares que se encuentre cada uno en ese momento. La variabilidad o dispersión de la población que se estudia también, sin duda, es algo que nosotros debemos considerar. Recuerden ustedes que un país como el nuestro, si bien ha crecido muchísimo, tiene también población muy dispersa en distintos lugares, pero que a su vez están agrupadas en determinadas comunas o en determinados sectores. Pero es importante que respecto de lo que se está señalando, eh, debemos reconocerlo y luego desde ahí ir construyendo. Para resumir, entonces tenemos respecto a esta parte, uno, un margen de error que tolerará el investigador, dos, un nivel de confianza deseado y tres, una variabilidad o dispersión de la población que se estudia con todos los elementos que entonces se debe hacer seguimiento para que efectivamente estos asuntos funcionen bien. Si vemos la lámina, aparece un llamado caso 1, donde aparece una fórmula n igual, una z, ZO, partida por E mayúscula, todo entre paréntesis, y elevado al cuadrado. Con eso deberíamos estar calculando la muestra. Pero también hay otros conceptos que son sumamente importantes. El intervalo de confianza, es decir, el P más menos E, es decir, lo sumo hacia la derecha de el número, como también a la izquierda de aquel. De alguna manera se transforma en una especie de cero relativo. Y con eso se genera un intervalo, un espacio entre dos variables. Ese intervalo se llama intervalo de confianza, porque supone la entrega y la negociación de dos partes que eventualmente pudieron ser completamente antagónicas.
Y el margen de error, ¿hasta cuándo estamos nosotros a tolerar para que poder validar este estudio de opinión, etcétera? Otra fórmula, si bien es diferente y tiene objetivos diferentes conceptualmente, pero llega al cálculo de muestra con la misma variable. N, tamaño de la muestra, Z, valor Z del nivel de confianza, P, proporción de la población, E mayúscula, margen de error. Y si vamos nosotros a las aplicaciones, aquí se esboza un ejemplo que dice lo siguiente. Para una población con desviación estándar de 10, se debe examinar la media de la población con un error máximo admisible de 2 unidades con un nivel de confianza del 95%. Entonces, se tienen que establecer los parámetros. En este caso sería el O 10, el E 2, el índice de confianza 95. Y entonces, si tenemos estos conceptos, debemos ir a la fórmula respectiva y llegaremos a la conclusión que se requiere una muestra de 97 personas para satisfacer las especificaciones planteadas por el investigador al comienzo y que da origen a este caso 1. Por tanto, los parámetros de tamaño de la muestra n pequeño, nivel de confianza z y el margen de error e están relacionados mutuamente. Ahora, otra conclusión que se puede sacar es que si se disminuye el margen de error, se debe aumentar entonces el tamaño de la muestra n, lo cual tiene todo sentido porque a la medida que si se aumenta la muestra, tenemos más unidades muestrales por tanto, así que la probabilidad y la posibilidad de que exista el error cuando yo he aumentado mi base de investigación, por cierto que irá disminuyendo. Si el nivel de confianza Z adopta un nivel más alto, también requiero de aumentar el tamaño muestral, de manera tal de llegar a un punto en el cual la confianza sea lo más alta posible. Como cuarta conclusión, podríamos afirmar que como el parámetro que normalmente no varía es el nivel de confianza, porque de alguna forma existe en el sector de la investigación de mercado, en la industria y en general los estudios que se mandan a hacer, estamos siempre hablando entre un 95%, un 99%, y eso generalmente es lo que de manera sistemática el mercado solicita. Por lo tanto, para disminuir el margen de error, el E admitido, requiere también aumentar el tamaño muestral N.